Bienvenidos a 15 minutos con Dios. Thomas Brooke, el puritano del siglo XVII, comentó sabiamente que el ejemplo es el mejor discurso. Quizá el aspecto más importante del liderazgo espiritual es poder tener una vida digna de imitar. El ejemplo personal demuestra los principios bíblicos en acción y demuestra cómo deben practicarse. Jesús es el ejemplo supremo. Sin embargo, Jesús nunca cometió pecado. Él era perfecto, hijo de Dios, y lo que fue posible para él puede parecer imposible para nosotros como sus seguidores. Pero si como cristianos vemos a otro cristiano lograr vivir una vida piadosa, nos vamos a sentir animados a poder vivir de esa manera. Filipenses 2, desde el versículo 17 hasta el versículo 30, nos va a presentar la vida de tres hombres con vidas piadosas. Los tres, Pablo, Timoteo y Epafrodito, se encontraban juntos en Roma. Pablo era prisionero en una habitación alquilada y aunque se encontraba encadenado a un soldado, se le permitía el predicar y se le permitía ejercer su ministerio. Timoteo, el hijo en fe del apóstol Pablo, había estado con él durante algún tiempo y Epafrodito había sido enviado desde Filipos con un apoyo económico para el apóstol Pablo y también para que le sirviera en sus necesidades. Así que los tres están ligados geográficamente, espiritualmente y ministerialmente a la misma causa. Ellos tres están consagrados por completo a nuestro Señor Jesucristo, habiendo renunciado a sus propios intereses. Por causa del Señor habían arriesgado su salud, habían arriesgado su libertad e incluso habían arriesgado su vida. A Pablo lo podemos catalogar como el siervo gozoso y abnegado. A Timoteo como el benévolo y el fiel. Y a Epafrodito como el intrépido y amoroso. Entonces, este día vamos a empezar estudiando al primero de ellos, que es el apóstol Pablo. Y te invito a hacer la lectura en Filipenses 2, 17 al 18. Dice de la siguiente manera: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Nada caracterizaba tanto la vida y el ministerio del apóstol Pablo como el amor por el Señor, el amor por la obra y el amor por los judíos de su pueblo. Sin embargo, él tenía un amor especial por los creyentes, como lo demuestra el testimonio que se encuentra en 2 de Corintios: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande amor os tengo. Dice el apóstol Pablo: cuán grande es el amor que os tengo. Ese amor era el que impulsaba a Pablo a servir sin ninguna reserva y con toda abnegación. El servicio al Señor y el servicio a los hermanos era un privilegio y al mismo tiempo era una obligación. Pablo estaba consciente del llamado que tenía de parte del Señor y estaba consciente que algún día iba a entregar cuentas a Dios. Mira, acompáñame a 1 de Corintios 4, 1 y 2. Dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Podemos notar cómo Pablo al final de este versículo dice: se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Pablo sabía que iba a dar cuentas a Dios y él deseaba ser hallado fiel. No solo esto, sino que Pablo se presentaba a él mismo como un ejemplo de servicio, como un ejemplo de amor. 1 Corintios 1:11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué reto tan grande tenía el apóstol Pablo al llamarse imitador de Cristo
y a invitar a otros a imitarlo a él. Creo que es inevitable preguntarnos por qué el apóstol Pablo tenía tanta confianza en su propio ejemplo. La mayoría de los creyentes se mostrarían un poco reacios al presentarse a ellos mismos como ejemplo, tal vez por considerarlo como presuntuoso o jactancioso. Sin embargo, el Espíritu Santo revistió a Pablo de esa confianza. Pablo se convirtió en un ejemplo humano porque siguió el ejemplo divino de nuestro Señor Jesús. Mira, de regreso a Filipenses 2:17, leemos: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Bueno, el ejemplo que toma el apóstol Pablo aquí en este versículo es el ejemplo de una ofrenda. Y era evidente que el precio que Pablo estaba pagando era el derramar su vida delante de Dios, tal como sucedía en las ofrendas del Antiguo Testamento. Contrario a lo que algunos intérpretes piensan, Pablo no se está refiriendo a su muerte o a su martirio cuando estaba hablando de una ofrenda. Pablo está hablando de dar su vida por Cristo como ofrenda y no solamente su muerte, como lo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Sed sacrificio vivo y no muerto. Esto lo podemos saber por el contexto aquí en el libro de Filipenses. Si vamos a Filipenses 1:24, dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice Pablo: sé que quedaré, que aún permaneceré. Pablo tenía la confianza de que él no iba a morir. Pablo tenía la confianza de que él iba a quedar todavía. Más adelante, en Filipenses 2:24, dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. En estos versículos puedo notar cómo el apóstol Pablo tenía la confianza de poder ir pronto a visitar a los hermanos de Filipenses. Así que no se estaba refiriendo Pablo a su muerte cuando decía que se tenía que presentar como libación. Ahora, tanto judíos como gentiles habrían comprendido la imagen sugerida de libación u ofrenda líquida, porque una libación era una ofrenda líquida. Este ritual era un ritual conocido por muchas personas, por muchos pueblos era practicado. Este ritual consistía en tomar vino, agua o miel y era derramado sobre el sacrificio. Este sacrificio ya se encontraba ardiendo, o en otras ocasiones era derramado delante del sacrificio a la tierra. Este fue un acto que simboliza la elevación de un olor grato a la nariz de la deidad a la que era ofrecida esta libación. La libación de Pablo no solamente era derramada a favor de Dios, sino también lo hacía a favor de sus amados hermanos filipenses, una ofrenda hecha sobre el sacrificio y servicio de la fe. De vuelta en Filipenses 2:17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio. La palabra sacrificio se empleaba en relación con los sacrificios físicos y también en algunos casos se ocupaba figurativamente, como lo es aquí en este versículo. Y la palabra servicio viene de la misma raíz de donde proviene nuestra palabra liturgia. Y por lo general se empleaba para referirse al servicio religioso. Es importante comentar que tanto Pablo como el apóstol Pedro consideraban a todos los creyentes como sacerdotes de Jesucristo. Mira, 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro está llamando a cada uno de los creyentes parte del sacerdocio santo. Pablo consideraba a los filipenses como sus compañeros en el sacerdocio y en el servicio de nuestro Señor Jesucristo.
y al igual que Pablo, los hermanos en Filipenses sufrían en gran manera por su fe en medio del pueblo pagano en el que ellos vivían. Cuanto más crecía la iglesia de Filipenses, más crecía también la persecución. De esa manera los filipenses se presentaban ellos mismos como ofrenda a Dios y Pablo se derramaba sobre ellos como una libación o como una ofrenda líquida. De vuelta en Filipenses 2:17, Pablo escribe: me gozo y regocijo con todos vosotros. Ya el apóstol Pablo ha mencionado a lo largo del libro varias razones para estar gozoso, pero en este versículo nos da otra razón más. Y la razón que Pablo nos presenta es el servicio sacrificial al Señor. Los creyentes deben gozarse no a pesar de los sufrimientos por Cristo, sino por causa de ellos. Mira, Hechos 4:41 dice, hablando del apóstol Pedro: y ellos salieron de la presencia del concilio. Y quiero que notes cómo salieron. Dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El énfasis de este versículo es que ellos salieron gozosos. Salieron gozosos porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Ahora acompáñame a 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente, dice aquí, padecerán persecución. El mayor gozo de los creyentes se vive en el momento del mayor sacrificio. Por desdicha, muchos creyentes experimentan el gozo casi de la misma manera que lo hace el mundo. Si las circunstancias son favorables, ellos se encuentran felices, pero si las circunstancias no son favorables, ellos se entristecen. Lo único que les puede traer el gozo a este tipo de personas son las cosas que van a favorecer sus propios intereses y su propio bienestar. La razón por la que muchos creyentes conocen tan poco de la clase de gozo que tenía Pablo es porque desconocen la clase de sacrificio que Pablo hizo. A los creyentes egocéntricos y mundanos les resulta difícil entender cómo los misioneros pueden vivir durante años bajo condiciones difíciles, primitivas y a veces hasta arriesgadas. Y se les hace difícil entender cómo en medio de esas condiciones ellos pueden tener gozo. Estos hombres se pueden gozar al igual que Pablo y al igual que los filipenses porque presentan sus vidas como un continuo sacrificio a Dios. Han aprendido que cuanto más grande el sacrificio, es mayor el gozo. Ellos tienen la misma actitud de Pedro y los otros apóstoles que después de haber sido azotados y después de que se les ordenara el ya no predicar la palabra, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. El servicio abnegado por Cristo es un sacrificio solamente en el sentido de una ofrenda a Dios. De ninguna manera lo es en el sentido de pérdida. Todo lo que un creyente sacrifica al Señor será siempre sustituido por algo infinitamente más valioso y gratificante. Siempre es un intercambio de lo inferior a lo superior. Con respecto a esto, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:8: y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo ganó fue a Cristo y las inmensurables bendiciones de la salvación y la vida eterna. Y lo que Pablo abandonó solamente fue basura. Pablo es un modelo de servicio abnegado y desinteresado.